Fe, cuarta parte. En tercera de Juan 1:2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo es usado frecuentemente por los defensores de la doctrina de la ley de fe, la ley de creencia, o también una doctrina que se podría decir que es primo hermana, que es lo que llamamos el Evangelio de la Prosperidad o la teología de la prosperidad, donde se dice que Dios promete prosperidad financiera para todo cristiano y se usa este versículo, entre otros, para probar esta postura. Pero, por un lado, debemos revisar que en el contexto no está Dios hablándole a una congregación de cristianos, sino que es Juan hablándole a un creyente en particular, Gallo, que es un anciano en la palabra, o sea, una persona madura en la palabra, y por otro lado, Juan dice que él desea que Gallo sea prosperado. No dice que promete que Gallo va a ser prosperado, ni que promete que todos los cristianos van a ser prosperados. Esta palabra, deseo, desde el griego, también puede traducirse como oro, del verbo orar. Es un deseo expresado en una oración. Juan deseaba y oraba para que Gallo sea prosperado en todas las cosas, y esto por supuesto implica prosperidad monetaria, emocional, social, etc. Además, Juan desea la salud de Gallo y dice: así como prospera tu alma. Por un lado, Juan está expresando un deseo, no una promesa, como dijimos antes. Sin duda, Dios desea vernos a todos prosperados, bendecidos y sanos, pero esto no siempre está disponible. No es una promesa la que hace Dios aquí. Por otro lado, hay un condicional para que este deseo de prosperidad y sanidad suceda, que es la prosperidad del alma. La palabra alma implica la vida misma de una persona, esa fuerza interior que lo mueve a hacer cosas. La palabra prospera es en griego eudoomai, que literalmente significa tener un buen camino. Lo que nos está transmitiendo este pasaje es que para tener un buen camino y que nos vaya bien en todas las áreas de la vida, debemos también encaminar nuestra alma, quiere decir nuestros pensamientos, nuestra conducta, tienen que estar alineados con la voluntad de Dios. Y en la medida que prosperemos en nuestro caminar con Dios, nos irá mejor en todas las áreas de la vida. Sin embargo, hay que entender que si bien Dios desea que un creyente que anda rectamente le vaya bien en toda área de su vida, no siempre esto es así. Hay una batalla espiritual entre Dios y el diablo, y a veces el diablo logra dañar a los cristianos. Incluso a veces hay ciertas tareas que Dios requiere en su propósito que implica sufrir daño. Tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesús, que aun siendo perfecto en su andar, sufrió la peor de las torturas en pago por nuestros pecados. Y si bien es cierto de que ninguno de nosotros ya tenemos que pagar por los pecados de la humanidad, así que no necesitamos tener esa clase de sufrimiento injusto, también hay muchos ejemplos en la Biblia, tanto de profetas antiguos como de apóstoles de tiempos después de Jesús, y hombres de Dios que han sido perseguidos, maltratados, asesinados por causa de la prédica de la palabra. Por lo tanto, si bien la fe verdadera y la conducta correcta delante de Dios, en términos generales, nos lleva a una mejor vida, más bendecida y próspera, hay que entender que la prosperidad financiera y la salud física no siempre son señales de que una persona está andando espiritualmente conforme a la voluntad de Dios, ni tampoco la enfermedad y el malestar en otras áreas de la vida son señal de falta de fe o de una persona que está andando impíamente. Segunda de Timoteo 3, 10 al 12, Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he sufrido, y de todas me libró el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es una realidad revelada en las Escrituras que todos los que quieran vivir piadosamente van a ser perseguidos. Esto sí es una promesa. Pablo acá no está diciendo que quizá los que quieran hacer la voluntad de Dios van a ser perseguidos. Él aquí asegura que van a ser perseguidos. Esta persecución a veces es física, como aquellos que buscan a otros cristianos para matarlos o encarcelarlos,
y muchas veces suele ser también mental o espiritual. El adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice 1 de Pedro 5:8. Él busca devorar a quienes desean hacer la voluntad de Dios. Él nos está cazando, nos ataca desde lo físico, desde lo mental, desde los deseos pecaminosos de nuestro interior. De una forma u otra, siempre está detrás nuestro, tratando de desviarnos del camino correcto. En el caso del apóstol Pablo, él sufrió distintas clases de persecuciones y aflicciones, y también Timoteo, quien lo acompañó en la obra. Pablo jamás dijo que esto le sobrevino porque le faltó fe. Todo lo contrario, en el versículo 10, él dice a Timoteo: tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, y encadena todas estas características buenas con las persecuciones y las aflicciones. Así que sin duda, las aflicciones que tuvo que vivir no fueron por falta de fe, sino a causa de la fe, a causa de su obediencia a Dios, a causa de su servicio a Dios. Pablo fue el blanco central del adversario, pero Pablo se mantuvo firme, fue paciente, se condujo en amor y Dios lo libró de todas estas cosas. Dios no le evitó pasar por las aflicciones, pero sí lo libró de todas esas cosas. En la Biblia vemos creyentes de gran fe y entrega como Jeremías, Moisés, Pablo, Pedro, Esteban, Felipe, Santiago y muchos más que realmente sufrieron mucho a causa de pararse firme por Dios. La pregunta es, ¿tuvieron todos estos muy poca fe como para pasar por todas las adversidades que pasaron? Sin duda fueron grandes hombres de Dios, hombres de fe con una fe que hoy apenas podemos encontrar en el mundo, pero confiar en Dios y hacer la voluntad de Dios a veces también lleva al sufrimiento, es una realidad. Pedro dijo en su carta que mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal, en 1 de Pedro 3:17. Esto quiere decir que a veces hacer la voluntad de Dios conlleva cierto padecimiento. Por esa causa, enseñar que a todos los que tienen fe siempre les va a ir bien en todas las cosas y van a tener dinero y van a tener vidas siempre bendecidas y van a estar alejados de todos los problemas y de toda la corrupción del mundo, causa falsas expectativas en la gente. Todos los creyentes y también todos los incrédulos, tarde o temprano se topan con circunstancias adversas en su vida. Siendo así, aquellos que creen que con solo tener fe todo les va a ir bien, al entrar en situaciones difíciles, comienzan a dudar de su propia fe, porque se encuentran con problemas que no pueden ser solucionados simplemente con el poder de la mente, o con la ley de la fe, o con la ley de la creencia. Algunas de estas personas terminan por pensar que solo algunos problemas pueden ser resueltos por la fe y otros no, y encima tienen incertidumbre sobre cuáles cosas pueden resolver con esta fe o cuáles no. Otros incluso se sienten traicionados y, tristemente, abandonan a Dios y se alejan de Cristo, porque no entendieron correctamente la doctrina acerca de la fe. Por supuesto, es el deseo de Dios prosperarnos y bendecirnos en todo, pero hay muchos factores que entran en juego para poder realmente ser bendecidos. No se trata solo de tener una actitud positiva en la mente, sino que hay que comprender las Escrituras y ponerlas por obra. Por ejemplo, si leemos el libro de Proverbios, vamos a ver muchísimos consejos de Dios para tener una vida bendecida. Habla de respetar a Dios, de adquirir sabiduría e inteligencia, de ser diligentes, de no ser perezosos, de huir del mal, de cuidar el corazón, no envidiar a los violentos y andar en sus caminos, no dejar de amar, buscar y defender la verdad, analizar el propio comportamiento, ser bondadosos, no confiar en nuestra propia opinión, sino en Dios, no ser soberbios, altaneros, jactanciosos y codiciosos, no idear mal contra los amigos ni defraudar a los que confían en nosotros, no generar disputas sin causa, no negar la ayuda a otro cuando podemos darla, ser generosos con el pobre, instruirnos en todo, ser prudentes, buscar consejeros maduros y sabios para consultar, juntarnos con gente sabia e inteligente, no enojarnos con facilidad, buscar la paz antes que la riqueza, refrenar la lengua y controlar los malos impulsos, no prometer sin considerar la situación, no amar los placeres mundanos, el alcohol y la noche, no rechazar la corrección,
ser disciplinados, alejarnos del que genera discordia, no codiciar la abundancia de otros, no asociarnos con vagos y necios, dirigir o gobernar con justicia, no andar en chismes ni juntarnos con los chismosos, buscar una pareja que ame y que respete a Dios, disciplinar a los hijos y mucho más. Todas estas cosas hacen a una vida próspera y bendita. No es solo usar un poder en la mente, sino que se trata de aprender cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los consejos de Dios y ponerlos por práctica. Aún así, aunque en términos generales el andar con Dios nos va a llevar a estar protegidos y cuidados por Dios, hay que saber que en ocasiones pararse firme por Dios requiere soportar adversidades, oposición, persecución y ataques del enemigo, como vimos previamente. Segunda de Corintios 9:8 dice: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra». Sin duda, Dios quiere suplirnos de todo lo que necesitamos, pero noten que el versículo dice que Él quiere que tengamos todo lo necesario para abundar para toda buena obra. A Dios no le interesa tanto el que seamos ricos, sino que abundemos en buenas obras. Y muchas veces la riqueza puede obstaculizar a una persona de hacer buenas obras que Dios desea, cuando esa persona se deja llevar por las riquezas, cuando esa persona ama las riquezas o las cosas del mundo más que a Dios. No está mal tener dinero, pero la Biblia advierte sobre el peligro de desear el dinero de manera desmedida. Proverbios 23:4 nos dice: «No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste». Proverbios 28:20 nos dice: «El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune». En Lucas 12:15 el Señor Jesucristo dijo: «Mirad, guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee». En Hebreos 13:5 leemos: «Sean vuestras costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él mismo ha dicho: nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé». Primera de Timoteo 6, del 6 al 11, nos dice que la piedad, que es el andar conforme a la voluntad de Dios, tiene gran ganancia, pero que los que desean enriquecerse caen en trampa y muchas pasiones insensatas y dañinas. Más aún, nos dice que el amor al dinero es raíz de todos los males, y que algunos incluso se han descarriado de la fe por buscar la riqueza y trajeron sobre sí muchos dolores. Así que el dinero, en lugar de darles alegría a estas personas, los llenó de dolores. ¿Por qué? Porque no es el dinero lo que realmente bendice, sino la relación con Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo que huya de estas cosas, que siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Por último, para terminar esta sección, y que no se malentienda, quiero dejar en claro que el problema no es tener dinero, sino amar al dinero al punto de desviarse de la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra que hubo muchos hombres de Dios acaudalados, como Abraham, José, David, Salomón y Jesús mismo. El problema no está en el dinero en sí, sino en poner el corazón en el dinero y los bienes materiales. Algunas personas, el ocuparse de las cosas de Dios puede llevarlas a la riqueza, y en otros quizás se requiera que vivan de una forma más austera. Lo importante es saber y estar confiados en que si hacemos la voluntad de Dios, Él siempre va a suplirnos de todo lo necesario en todas las cosas para toda buena obra.